CIVIL presentó el 13º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. En el estudio se constata un aumento de presta atención, 67% de las denuncias relacionadas con temas de orientación sexual o de género. Vamos a conocer detalles al respecto. Estamos con el vocero del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, Oscar Rementería. Gracias por acompañarnos, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa y cuál es la primera conclusión que sacan ustedes de este estudio? Bueno, primero hay que recordar que el estudio, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, que de hecho traigo acá mismo, se está editando desde el año 2002, así que podemos hacer todo un periodo comparativo desde esa época hasta ahora. Es preocupante el aumento de más del 65% que presentó el informe el día de hoy, debido principalmente a tres factores. Uno, las personas están denunciando efectivamente los casos de discriminación que en el pasado mantenían en silencio. Claro, pero eso pasaría a ser una noticia al menos favorable. El entendido que hay mayor voluntad, sensibilización. Exacto, y mayor valentía también. Exacto. Por otro lado, también hemos considerado que los sectores más homofóbicos de nuestra sociedad, al ver este avance en la igualdad de derechos, reaccionan de manera mucho más violenta y se producen más casos de discriminación. Y por otro lado, un factor adicional que se dio en el año 2014 es que el Estado ha estado especialmente pasivo en relación a condenar de manera directa y tajante los actos de discriminación. Tuvimos 5 asesinatos, aumentó un 25% los asesinatos hacia población homosexual en comparación al 2013 y el Estado solamente se pronunció con respecto a 1. Consideramos que este estado bastante relajado que se vio el año pasado también influye de cierta manera a que aumenten casos de discriminación, ya que se siente esta cierta impunidad por parte de los victimarios al no tener unas condenas explícitas, tajantes y bastante fuertes por parte de la autoridad también. ¿Y qué ha pasado con la ley Zamudio en favor de este informe y las cifras que tú nos das a conocer? Bueno, la ley Zamudio, nosotros hemos sido claros sobre las falencias que tiene la ley. Sí ha servido para poder sancionar algunos casos que se han visto a través de la opinión pública. Hemos podido derogar muchos reglamentos discriminatorios que se encontraban en la administración pública, incluidas las Fuerzas Armadas, lo cual ha sido un avance bastante importante. Pero, sin embargo, a partir del terrible asesinato de Ney, no hemos conseguido, o el Estado nos ha sensibilizado de manera permanente sobre la necesidad de su presencia constante en relación a los distintos casos de discriminación que existen en nuestro país. La ley hay que mejorarla y hay que mejorarla para que se puedan entregar indemnizaciones a las víctimas de la discriminación, que actualmente la ley Zamudio no lo contempla, solamente multa de beneficio fiscal. Necesitamos institucionalidad y a esto me refiero a un Servicio Nacional contra la Discriminación o el nombre que quieran darle. Lo importante es que tengan las atribuciones legales para que de manera constante esté velando por mejorar las políticas públicas en nuestro país y también por entregar los recursos necesarios para poder hacer los estudios pertinentes para poder tener a cabalidad la realidad que existe en nuestro país. Yo quiero aprovechar de regalarte el informe anual, está salidito del horno, para que puedan revisar junto a tus colegas todos los factores que hemos podido plasmar. Y también te quiero regalar, Nicolás tiene 2 papás. Yo no sé si lo tenía. No, claro, este es el libro, ¿cierto?, para los jardines infantiles, que ha generado bastante y que también marcó de manera bastante contundente el informe de este año, ya que este libro generó un debate público amplio a nivel nacional. ¿Y qué pasó con el recurso que se interpuso en el sur precisamente contra Nicolás tiene 2 papás? Mira, hay un recurso que se presentó en la ciudad de Punta Arenas que nosotros consideramos que es bastante importante. ¿Por qué? Rechazó lo que estaban pidiendo los sectores evangélicos, pero sin embargo le dio una contundencia en el argumento que salió de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en relación al reconocimiento, protección de las familias homoparentales en nuestro país. Es la primera vez que el Poder Judicial hace una reflexión positiva en relación a las familias homoparentales, así que en ese sentido estamos bastante satisfechos. Sin embargo, tenemos 9 recursos más a lo largo del país presentados por los sectores más conservadores y específicamente por organizaciones ligadas a la Iglesia Evangélica en nuestro país. Oscar, volviendo al tema de este informe, que ya tengo aquí todos los datos, así que voy a tener el tiempo de poder revisarlos, agradezco el regalo, pero ¿dónde se producen los mayores casos de discriminación? ¿En qué áreas específicas? Mira, donde tuvimos el mayor aumento más preocupante, fíjate que fue en el área de educación. En comparación al año 2013, el año 2014 tuvo un aumento de 240% de casos de discriminación escolar. Principalmente reglamentos discriminatorios al interior de los colegios, también acciones y discursos discriminatorios por parte de profesores o directivos de estos establecimientos educacionales. Pero es muy preocupante la reacción o la no reacción que ha tenido el Ministerio de Educación y de sus organismos anexos.
ha tenido o respuestas muy débiles o definitivamente no ha respondido nada. Y nosotros creemos de que una institución tan importante como el Mineduc debe tener una voz bastante clara en la no discriminación en los espacios educativos. No solamente cuando tenemos casos de connotación nacional, sino también cuando se están dando sucesos que son considerados discriminatorios, homofóbicos, y donde las distintas instituciones del Estado, y específicamente las que tienen que velar por la buena calidad de la educación, tienen que estar presentes para presentar las correcciones necesarias o las sanciones pertinentes. ¿Cómo se materializa básicamente la discriminación al interior de centros educacionales? Bueno, por ejemplo, hay casos de reglamentos que prohíben a parejas del mismo sexo, de niños o niñas, poder tomarse la mano al interior de los colegios o poder darse un beso al interior de los colegios, pero no sancionan en el caso que la pareja sea un niño y una niña. Entonces ahí tenemos una diferencia clara que es discriminatoria. Esos reglamentos se han ido denunciando tanto por los estudiantes como por los apoderados, y nosotros hemos hecho las gestiones a través del Ministerio de Educación o directamente como mediación a través de los colegios para que sean modificados o desistidos estos reglamentos. Y por otro lado también hemos visto actitudes bastante odiosas, por decirlo suavemente, de parte de algunos profesores o directivos de algunos colegios que humillan directamente a estudiantes que consideran o que se reconocen homosexuales o que el profesor cree que es homosexual, y en ese sentido consideramos que se está atentando claramente contra la dignidad de los niños y de los adolescentes de nuestro país, y en ese sentido la actitud pasiva que ha tenido el Ministerio de Educación debe cambiar al corto plazo. Este es el informe que ustedes realizan anual de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile. Y tú decías que se produce un aumento porque hay aumento también en la denuncia. Y eso guarda relación con la capacidad y la valentía, lo decíamos al inicio, de atreverse y realizar esta denuncia. ¿Cómo se realizan precisamente y hacia qué organismos específicos cuando una persona siente que es víctima de la discriminación en estos casos? Bueno, yo creo que hoy en día la sociedad está más sensibilizada sobre lo que es la discriminación. Hace 5 años atrás incluso yo creo que no había mucha claridad de lo que era. Hoy en día ya hay más claridad sobre qué es específicamente una discriminación, y en ese sentido las personas que se sienten discriminadas o atentadas en su dignidad se han dirigido a nosotros, nos han contactado o se han dirigido a tribunales y después nos han pedido asistencia jurídica para poder orientarlos en cómo presentar una acción de no discriminación en determinado tribunal. Así que a partir de eso nosotros logramos pesquisar y logramos hacer el catastro que gracias también hay que decirlo, no gracias al aporte del Estado de Chile, gracias al aporte de la Embajada de la Unión Europea y de Holanda, hemos podido realizar este documento que recopila todos los antecedentes discriminatorios, negativos y positivos, fíjate, de lo que sucede sobre la diversidad sexual en nuestro país. Nosotros consideramos que el año 2014 es preocupante por el incremento de más del 65% de las denuncias discriminatorias en nuestro país, pero sin embargo también decimos que es el año de la familia homoparental, porque a través del cuento que yo te regalé y a través de distintas acciones judiciales se generó toda una discusión nacional en torno al respeto, valoración y reconocimiento de las familias diversas en nuestro país, lo cual nosotros consideramos tremendamente positivo. Oscar, vamos a reparar en eso, pero dentro de las respuestas que me has entregado has hablado de un Estado relajado dentro de algunas respuestas y otras apuntando directamente al Mineduc, haciendo una crítica hacia eso. ¿Qué te ha parecido el actuar de las autoridades? Aparte de lo del trámite legislativo en el Acuerdo de Unión Civil, ¿cómo las autoridades han asumido el tema de la discriminación sexual? Mira, yo no quiero hacer una comparación odiosa, pero del año 2010 al 2013... Pero la voy a hacer igual, digamos. No voy a hacer un comentario. Del año 2010 al 2013, cuando habían casos de discriminación, teníamos presencia de autoridades o directivos del gobierno quienes se entregaban toda su colaboración para poder esclarecer lo más rápidamente cualquier hecho. Eso no sucedió el 2014. Pero sin embargo yo también quiero hacer un reconocimiento a la Cancillería y al ministro Álvaro Elizalde, quienes realmente se han puesto la camiseta por, en un caso, sacar adelante la ley de uniones civiles, en el caso del ministro Elizalde, y por otro lado la Cancillería en relación a buscar la forma de llegar a un acuerdo amistoso con el móvil por la demanda que nosotros presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos notado predisposición por parte del Ejecutivo y estamos ajustando los detalles. Así que yo quiero ser justo, pero sin embargo en términos generales hay un relajo del Estado en no tener una presencia mucho más proactiva para todos los casos de discriminación, porque aquí pensamos, las personas discriminadas por lo general son las más pobres, las que no tienen la capacidad o los recursos para poder contratar a un abogado, no llegan a los medios de comunicación, y a esas personas precisamente es a la cual nosotros tenemos que acoger de manera mucho más integral. El móvil no cuenta con los recursos, el Estado sí cuenta con eso, y hace falta una mayor proactividad por parte de las autoridades en ese sentido. Hablemos de lo que ha pasado en el Congreso después de, una larga
larga discusión, modificación de nombres, más o menos, ¿cierto? El acuerdo de unión civil ya se va a materializar y va a ser realidad en algunos meses más en este año. Bueno, ¿qué es lo que se espera cuando ya pueda, ¿cierto?, ser una realidad el acuerdo de unión civil. Mira, esperamos que aproximadamente en agosto o septiembre ya se permitan contraer este vínculo en las primeras parejas en nuestro país, porque en el momento que es publicado, que esperamos que sea este mes, hay que pasar 6 meses porque hay que hacer un reglamento, trámites administrativos para el registro civil. Nosotros consideramos de suma importancia la ley de uniones civiles que se aprobó. Hay que reconocer que hubo problemas en el Congreso con los sectores más conservadores, que no querían reconocer esta nueva institución familiar, que ya existe, porque necesitaba reconocimiento y protección por parte del Estado. Por otro lado, se generó un gran debate público y bastante complejo en relación al artículo que hace mención sobre la custodia de los niños. Y ahí afloró la homofobia en el Congreso claramente, de los sectores que consideraban que era impensable que una pareja homosexual pudiese criar de buena manera un niño, lo cual es descartado por todos los estudios científicos validados internacionales en esa materia. Pero lo más importante acá es que después de 500 años, solamente en Chile, el Estado chileno viene a reconocer una segunda institución familiar, aparte del matrimonio, que es el conviviente civil. Y más importante aún para la diversidad sexual, que es la primera vez que el Estado de Chile reconoce de manera oficial las relaciones afectivas de parejas del mismo sexo. Y eso, créeme, que es un antes y un después en términos de derechos civiles, tan importante como lo que fue hace muchos años atrás cuando se le entregó el derecho a votar a las mujeres. A ese nivel de importancia en términos de derechos igualitarios y de equidad hemos llegado a nuestro país. La última pregunta y muy breve ya. Se ha puesto al día el país, ¿cierto?, en reconocer al conviviente civil y el acuerdo de unión civil, pero quedan deudas pendientes. Por supuesto que sí. Y en sí. materia legislativa, ¿qué es lo que esperas? Bueno, nosotros queremos mejorar la ley antidiscriminación, que necesita un montón de indicaciones para venir a potenciarla, aprobar la ley que sanciona la incitación al odio, porque nosotros, la ley antidiscriminación sanciona las acciones, pero necesitamos prevenir. Y en ese sentido hay que destrabar ese proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Obviamente matrimonio igualitario, pero vamos a esperar qué sucede con este acuerdo que estamos llegando a los últimos detalles con el gobierno, y claramente avanzar en políticas públicas contra la discriminación, porque aquí no es solamente tener leyes que castiguen, sino también poder entregar las herramientas y los recursos a todos los chilenos para que puedan informarse sobre lo que es realmente la discriminación, las acciones judiciales que pueden seguir cuando son discriminados, pero principalmente educar en una sociedad diversa para poder prevenir cualquier acto homofóbico en el futuro. Oscar Rementería, gracias por acompañarnos en Sala de Noticias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias por los regalos.